Como tú bien sabes, mi esposo era un hombre teocéntrico, entonces siempre tenía todo que ver con Dios. Luego, lo más importante para él era la familia, porque él bien sabía que la misión que Dios le había encomendado pues era su familia, y luego su patria. Entonces, los diálogos que teníamos siempre eran constructivos, no importaba el tema que tratáramos, siempre él lo enfocaba desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios esperaba de nosotros para nuestra familia, para nuestra patria. Era una combinación de los dos. Él era un hombre muy apasionado, pero al mismo tiempo, sabiendo mi temperamento un poco polarizado, entonces era bastante centrado, era muy racional, me iba llevando con amor, con ideas concretas, me iba formando, y al mismo tiempo, cuando tenía que decir algo muy importante, lo hacía en una forma racional y al mismo tiempo con mucha emoción, con mucha pasión, de tal manera que me dejaba totalmente convencida, ¿no? Una gran capacidad de resolver todo hablando. Y una cosa que yo creo que es muy valiosa es que hablaban, seguramente hablarían ellos por su parte, ¿no? Pero hablaban mucho enfrente de nosotros, o sea, había un diálogo permanente enfrente de nosotros. Y luego, en muchas ocasiones, nosotros éramos invitados al diálogo. No nada más era un diálogo de, digamos, los dos jefes de familia, sino que en muchas ocasiones éramos invitados a opinar, a decir, evidentemente en los temas en donde se dialoga, ¿no? Claro. Lo que ya dijo, pero yo agregaría un respeto absoluto al estilo personal de cada quien, ¿no? El estilo personal de mi mamá era mucho más explosivo, mucho más fuerte en las formas, ¿no? El estilo personal de mi papá era de una lógica aplastante, de una calma, de una capacidad de escucha, y en ningún momento recuerdo yo un reclamo por parte de ninguno de los dos hacia el estilo del otro, ¿no? Oye, es que tú, que eres tan explosiva, espérate, ¿no? Nunca, ¿no? Siempre un respeto absoluto. Te lo voy a responder con un ejemplo, porque me parece que ilustra mucho cómo él se relacionaba no solo con mi mamá, sino con nosotros en general. Cuando en St. Paul Group le dan las gracias y le dicen que pues ya pasa a ser un jubilado, él, pues sabiendo la angustia que esto le iba a causar a mi mamá y por consecuencia a todos nosotros, se fue en St. Paul a comprar relojes para todos. Y entonces planeó en su mente cómo llegar a comunicarnos que no se acababa nada, que era una nueva etapa, que el tiempo seguía, que el reloj seguía, pues llegaba a un límite en la vida, pero que seguía y no sucedía. Seguía dando vueltas. Entonces fue, nos compró los relojes y luego nos reunió en una reunión familiar en la mansión, porque le encantaba la mansión, y nos comunicó que empezaba una nueva etapa en su vida. Y empezó a platicarnos cómo había estado el asunto y al final nos dio a cada uno un reloj. Creo que para todos en ese momento fue algo muy significativo, pero evidentemente, viéndolo hacia mi mamá, pues le causó cierta paz saber que había cosas más allá, ¿no? Que no terminaba la etapa. Para mi papá era pues un shock, había estado toda su vida en afianzadora de insurgentes. Y de pronto decir, ¿qué voy a hacer? Y contra mi mamá decir, ¿y ahora qué sigue para la familia? Era algo muy, muy difícil. Y además era muy joven. Era muy joven, claro, tendría 45 años de edad. Entonces tenía una vida por delante, realmente una jubilación de esa edad pues no era concebible. Él era un hombre muy inteligente, muy estructurado, estudiaba todas las noches muchos libros simultáneamente y las conversaciones eran pues apasionantes y un tanto difíciles porque él tenía todo el pensamiento estructurado, ¿no? Y era muy, muy ordenado y muy fuerte a la hora de transmitir. Entonces las conversaciones y el diálogo eran habitualmente muy profundos, pero él iba como 3 pasos adelante porque
había armado. Había hecho un poco la tarea. Había hecho la tarea. Sí. Era siempre una oportunidad para aprender, platicar con él. Mira, yo creo que la pregunta no es individual, aunque la vas a hacer individual para todos, pero es comunitaria, en el sentido de que el diálogo de él procuraba siempre ser eso, en comunidad. Yo recuerdo muchísimos momentos de diálogo, todos los días cuando él llegaba de trabajar había un espacio de diálogo, todos los domingos comentando el Evangelio había un espacio de diálogo, y yo creo que para él, en la familia, la comunicación era eso, fundamentalmente comunitaria. Y sin embargo, además tenía sus momentos individuales atendiendo a las circunstancias. Yo particularmente recuerdo los momentos de diálogo cuando yo estoy en el seminario en Roma, en un estilo muy bonito. No siempre se podía la llamada, se supone que era algo pues bastante limitado, pero manteníamos una comunicación bastante constante por carta, por correo electrónico, y al final siempre esta primacía de la que hablaba mamá, ¿no? Siempre el diálogo iba enfocado primero a tus responsabilidades con Dios, con la familia, con la patria, tus responsabilidades particulares, y con un intercambio siempre muy rico, siempre lleno de consejos, pero no estos consejos así molestones, sino esas cosas que te ayudaban a ver la realidad de otra manera, a impulsar. Quizá lo que más falta me ha hecho a mí después de su partida es eso, el poder dialogar con él, el tener un problema y decir cómo me gustaría platicarlo con él y oír su estructura, su pensamiento. No sé la apreciación de mis hermanos, pero yo veo en su vida un desarrollo y veo quizá al principio un papá bastante normal, que regaña y que a lo mejor hace algún castigo, y hay un momento en su vida que yo no tengo muy precisa la fecha, a lo mejor Rosy que lo recuerda más, en donde él cambia y ya no castiga y ya no regaña, ya nada más dialoga, pero su manera de dialogar, que era confrontarte con la verdad, yo prefería un regaño y un castigo. Era de verdad impresionante cómo a través del diálogo lograba esa confrontación y esa conciencia de donde la había regado de una manera absoluta. Creo que esa es una herramienta que él después usa mucho en su vida pública, porque pues no te necesitaba regañar, no necesitaba, pues vamos a dialogar, y cuando cada quien es capaz de conceptualizar realmente lo que está pasando, la verdad, las cosas cambian. A mí ya me toca esa etapa que dice Rodrigo, donde no hay regaño, no hay ningún tipo de castigo o violencia psicológica, no, simplemente es, como dice Rodrigo, confrontarte con la verdad, siempre con un objetivo. Cuando mi papá dialogaba con nosotros no era casualidad, no era se me ocurrió hablar de la mariposa, o sea, tenía siempre un objetivo muy claro, y como dice Gonzalo, todo lo tenía él muy armado en su mente, entonces nos iba conduciendo. A lo mejor era un poco evidente porque quizás sabía lo que íbamos a decir y entonces por dónde seguía y qué argumento continuaba para irnos conduciendo a la conclusión inevitable. Te equivocaste, ¿no? Sí, que tú mismo racionalizabas. Tú mismo racionalizaras. Cuando mi mamá le hablaba, Luz se portó fatal. Lo primero que hacía mi papá no era... Muy frecuente. Por no hablar de mis hermanos, por respeto, ¿verdad? No, lo primero que hacía mi papá era llegar y preguntarme. No llegaba y me decía, ¿cómo es posible que te haya despertado? No. Primero era llegar y preguntarme, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y conducir hasta que, pues sí, me equivoqué, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Nunca, a mí en lo personal, él nunca me impuso un castigo, siempre me conducía a qué castigo o qué consecuencia crees que te corresponde, ¿no? O sea, tú solita tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos y, por lo tanto, dime cuáles van a ser, ¿no? Y lo mismo en salidas y a mí, me parece que a mí eso me tocó muy distinto a lo que le toca a Rosy. La evolución de mi papá es muy evidente en ese sentido. A mí, por ejemplo, nunca me preguntó, nunca me dijo a qué hora quería que llegara a la casa. Me preguntaba,
¿Y por qué? ¿Por qué a esta hora? ¿Ok? Está bien, pero a esta hora. Y mi papá esperaba que yo estuviera en el momento exacto en el que yo le había dicho. Para él el cumplimiento de la palabra era esencial. Entonces, al mismo tiempo que hay un diálogo, también hay compromiso, porque el diálogo sin compromiso con la verdad, sin compromiso con lo acordado, pues no tiene mucho sentido. En mi experiencia es eso, quizá distinto a lo que Rosy en particular vivió, que ella es la mayor. Mira, son como 3 partes. La primera es cómo se relacionaba un poco con mi familia, con mis hermanos, cómo lo veía yo. La segunda es en relación a mí. Y la tercera es un poco lo que dice Rodrigo. ¿En qué momento él empieza a dar un giro que es dramático? O sea, hay que recordar que él viene de una familia pues muy dura en muchas de sus formas de vivir la verdad y afrontar la realidad. El primero es, yo tengo un recuerdo enorme de cuando Rodrigo en particular se ponía a hacer berrinches en la iglesia y cómo cargaba al niño, muy chiquito, y cómo cargaba al niño, y luego, o sea, lo va a luz, o sea, no crees que ninguno se salva, los cargaba y empezaba a hablarles al oído. José Rodrigo, tranquilo, estamos en misa, mira, ahí está Papá Dios, tienes que comportarte. Y el niño iba reaccionando, iba entrando en razón y acababa tranquilo, ¿no? No era mi mamá la que tenía que hacerse cargo de estar tranquilizando al niño llorón y darle 3 nalgadas, sino que él como que desde entonces ya sabía que quizás la mejor forma de afrontar ciertos problemas o conflictos era hablando, era dialogando, y pues desde bebés, o sea, te estoy hablando de niños de 9 meses a los que ya les hablaba. Ese es un tema. Otro tema es que quizás por haber sido yo la mayor, sí efectivamente me tocó ese proceso que viene de lo más tradicional a un pensamiento. Y va al tercer punto. Yo noto un cambio radical en él, en la forma de afrontar las circunstancias familiares, cuando se empieza a preparar, yo no sé, y habría que investigar un poco más en este sentido, si de forma consciente o simplemente en su evolución profesional, como presidente de Coparmex. O sea, quizás 2-3 años antes de que asuma esto, empieza él en una evolución muy clara, en la cual él sabe y él domina que el diálogo es su herramienta principal. De hecho, más adelante podremos abundar, pero lo que él logra como presidente de Coparmex es exclusivamente con base en un tema de diálogo, ¿no? Sentando a 2 partes que era imposible que se sentaran. Y creo que esta evolución profesional se da a la par en el tema personal, y entonces la relación en casa se cambia. Yo sí me acuerdo de que a mí me castigara, de que a mí me regañara, sí, lo normal. Sin embargo, ya conduces otro la forma de afrontar este tema. Yo creo que por pues cambio paulatino que vivió en varias etapas de su vida. Con las niñas siempre fue muy delicado y muy caballeroso. Creo que en general con las mujeres fue sumamente respetuoso, entendiendo pues el rol particular hermoso que tiene la mujer, ¿no? En general, desde la gente que trabajaba con él en la oficina y obviamente mis hermanas y más mi mamá. Con nosotros era más juguetón y más el deporte y la patada y el manazo en el básquetbol. Y era muy próximo en ese sentido. Aunque en el diálogo, pues creo que era un hombre con mucha sabiduría. En fechas recientes, pues me he encontrado a muchas personas que lo recuerdan porque les dio algún consejo. Y he estado pensando qué es lo que le daba esa capacidad para dar consejo. Creo que es la sabiduría, pero la alimenta de escucha. Sabía escuchar muy bien, sabía comprender qué es lo que la gente necesitaba y probablemente qué es lo que estaba sintiendo, y con una sólida formación intelectual, filosófica, con una comprensión del corazón humano. Siempre nos hablaba del corazón humano. Era capaz de dar un consejo que siempre resultaba muy atinado y que muchas personas a lo largo de la vida marcan, que evidentemente para nosotros en cosas en las que
a lo mejor hasta pensábamos que él no sabía nada, pues sí sabía, y sabía por la sabiduría, porque nos lo daba completo. Y en ese sentido, pues creo que el diálogo no es muy distinto entre hombres y mujeres, porque al final lo que él acaba dando es, pues, de lo que está lleno, ¿no? Y está lleno de un conocimiento profundo del hombre y de saberse poner en los zapatos de los demás. Mira, yo pienso que el diálogo, especialmente en la familia, bueno, en todos los ámbitos de la vida de mi esposo, estaba impregnado por el amor. Yo creo que esa es la clave. Entonces, teniendo ese amor, cuando surgían conflictos, mi esposo veía en cada uno de nosotros a un ser amado. Y entonces dialogaba con mucha humildad, con verdadera paz, y me ayudaba mucho a mí, que soy mucho más explosiva. Entonces me decía, todo se allanará. Y como dicen mis hijos, con esa mente estructurada, pero sobre todo con ese gran amor, iba viendo en cada uno de sus hijos, en cada uno de los problemas, la mejor forma de resolverlo, de acuerdo a esos principios, siempre de cara a Dios, como decía él, tratando de sacar la mejor solución, poniendo paz en todos. Siempre nos decía, todo se allanará, tranquilo, no pasa nada. Aunque él fuera el principal afectado, por ejemplo, en una ocasión que Bo le descompuso algo, aún así, la forma en que él iba teniendo ese control, porque al final de cuentas, antes y después estaba el amor. O sea, lo que yo pude ver en mi esposo fue un amor inmenso, y pude ver en él una gran humildad. Era un hombre profundamente humilde, que en circunstancias que teníamos que ponernos de acuerdo, teniendo la razón, pedía mi parecer, ¿tú qué opinas? Y siempre me decía, no, pues qué interesante, bueno, podemos, y ya luego él se salía con la suya, ¿no? Porque él tenía la respuesta. O sea, me decía, oye, qué interesante, qué importante lo que me estás diciendo, y qué tal si además le pusiéramos esto, ¿no? Y entonces me fue conduciendo, siempre en paz, siempre poniendo la tranquilidad y evitando la violencia a toda costa. Pues mira, yo la que más recuerdo, además muy fuerte, fue cuando estaba el problema de Oaxaca, y como siempre llegaba en las noches, nos acostábamos en su cama. En esa ocasión los que estábamos éramos Luz y yo y mamá, y platicábamos del día. Y en aquella ocasión me acuerdo mucho la presión que hacíamos, sobre todo mamá y yo, para que entrara con la fuerza pública en Oaxaca. Hoy lo veo en retrospectiva, sabiendo muchas más cosas de las que sabía entonces, porque él era un hombre profundamente respetuoso de sus obligaciones, también que tenía en su trabajo, y de el secreto que tenía que guardar de muchas cosas, y entonces pues, tampoco nos daba muchos más elementos. Pero ahora recuerdo, y de verdad que a veces me pongo chinito de decir qué injustos fuimos, bueno, ¿no? Fuimos. Porque la presión que él ya tenía de todo el país, de que entrara la fuerza pública, bueno, en la casa se replicaba y se explicaba vehementemente. Quizá yo comparto más la vehemencia de mamá. Entonces fue una discusión fuerte, en donde le dijimos, es que ya entra, es que no puede ser el hazmerreír. Y de verdad que era notable la serenidad que mantenía. Hombre, la que mantuvo con el país y cómo logró resolver el tema con una gran serenidad, pero la que mantenía en casa, porque a lo mejor ahí podría haberse despresurizado y haber explotado un poco, y es que ustedes no entienden, es que una gran serenidad, tratarnos de transmitir esa paz, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hay muchos elementos en juego, lo principal es que no haya una sola vida humana que se pierda, una sola gente, y esa serenidad que de verdad como que por un lado te desarmaba, por otro lado te daba un poquito de impotencia, porque tú estabas en tu idea de que tenía que entrar, pero que yo creo que este diálogo que él vivió en Oaxaca, que vivía con nosotros en momentos así en la casa, pero que vivía en general en su vida, estaba muy iluminado con un tema que no sé si lo recuerdan mis hermanos igual que yo, que era justamente el tema de la paz, la manera en la que él todo el tiempo, paz, joven, que nos peleábamos Gonzalo y yo con Luz, paz, o sea, su compromiso con la paz, de verdad que era algo estupendo. Entonces, claro, el diálogo era un instrumento de paz, entonces en el diálogo él no se podía pelear, ¿no? Para muchos que somos muy apasionados, a veces el diálogo es un instrumento de victoria, y entonces
te apasiona si quieres ganar la discusión y muchas veces ahí es donde se pierde la paz. Él quería construir la paz. Entonces dialogaba siempre con esa serenidad y a mí esa plática en la casa de verdad que no se me olvida, y cuando pasó el tiempo y entendí más cosas y pudo decir más cosas porque ya habían pasado, pues qué sabio era el viejo. Es impresionante. Para mí ese quizá haya sido el momento de diálogo así intenso, familiar, político, más intenso que hayamos tenido. Yo pienso en dos, uno más político y otro muy relacionado, que me toca a mí muy de cerca. El primero es, en cierta ocasión, una noche en la que estábamos platicando de las actividades del día, nos cuenta una negociación que tiene con cierto personaje, que no daré el nombre, no sería tan correcto, pero le preguntábamos a mi papá, ¿cómo es posible? O sea, no entiendo cómo es posible que lo trates así, o sea, ¿cómo es posible que le des el abrazo a esa persona? ¿Cómo? No lo podíamos concebir. Y su respuesta fue, porque al final es un hijo de Dios. Sea lo que sea, haga lo que haga, al final es un hijo de Dios. Y hay que tratarlo con absoluto respeto, con absoluta caridad y misericordia para poder construir el diálogo. En ese sentido, y relacionado con esta anécdota, cuando sucede todo el escándalo de Aura y que escribe la señora Guadalupe Loaez en el periódico poniéndome a mí como la gran víctima, etc., yo escribo una carta y, por supuesto, antes de publicarla se la enseño a mi papá. No, a ver, papá, ¿tú qué opinas? No me movió ni un espacio, ni una coma. Solo que mi conclusión de la carta era: con el nulo respeto que usted me merece. Entonces mi papá lee la carta y dice: doña Lucecita, ¿tú crees realmente que un cristiano puede despedirse así? Nada más. No, papá, creo que no. ¿Qué pondrías? Con todo respeto. Un gran respiro previo. Gran respiro previo. No necesito más, no necesito llamarme la atención. Oye, ¿cómo es posible? Te he enseñado mejor que esto. Un simple comentario con las palabras correctas, con el tono correcto y además comprensivo hacia mí. Él sabía lo que yo estaba sintiendo, lo molesta que yo estaba. Yo creo que él estaba peor, seguramente, y él pudo haber aprovechado ese momento de desahogo personal a través de mí, y sin embargo, una vez más, toma la decisión de darme un buen consejo, porque al final su prioridad era que yo hiciera lo mejor y la verdad, el bien y la capacidad de diálogo también hacia afuera, hacia mí, al hacerme el impacto que iba a tener ese escrito que yo había hecho, que tuviera la señal del cristiano. Bueno, a mí me toca vivir, pues, como la mayor, todo el tema laboral desde Afianzadora Insurgentes. Prácticamente yo me caso cuando él es presidente de Coparmex, y aunque los domingos se seguía hablando y yo estaba muy inmersa en ese tema, ya no lo vivía tan de cerca, pero toda su primera etapa de Afianzadora Insurgentes y Coparmex la viví con muchísima intensidad. Y evidentemente, pues hay mil anécdotas en relación a Afianzadora Insurgentes, y siempre cuando alguno de sus colaboradores metía la pata y había intensidad en la casa, decirle: es que esta persona te está haciendo daño, él siempre privilegiaba un poco lo que dice él, ¿no? Este es un ser humano, y como ser humano hay que tratarlo y hay que apoyarlo y hay que ver por su bien. Eso en general en Afianzadora Insurgentes, pero en particular en Coparmex, el tema, yo viví muy de cerca el tema del diálogo con Fidel Velázquez, que fue un hito en el país. O sea, creo que es un momento histórico, podemos decir que es un momento histórico en el país, que se logra sentar en la misma mesa al líder de los obreros, que además era evidentemente de un partido político muy, muy reconocido, en contraposición, como había sido históricamente, con los empresarios.
que eran los malos, los explotadores, los ricos, etc. Y sin embargo, y ahí hay muchas fotos que habrá que recopilar, pero el momento en el que se recibe a Fidel Velázquez en la Coparmex es un momento que conmueve incluso hasta las lágrimas a muchos empresarios con los que he tenido la oportunidad yo de trabajar ya en esta etapa de mi vida, y que todos recuerdan ese momento como quizás uno de los más importantes que se ha vivido en la Confederación, evidentemente en México, y que creo que es importantísimo retomar y es importantísimo relanzar por la coyuntura en la que hoy está viviendo México. O sea, en la medida en la que la sociedad, y él lo visualizaba así, se ve como una sola, que persigue un solo bien común, en esa medida entonces podemos avanzar y podemos lograr lo que queramos. En la medida en la que vemos enfrentada a la sociedad un partido contra el otro, el gobierno contra los de ultraderecha, contra los de ultraizquierda, en esa medida México no avanza a ningún lado. Entonces, el retomar el tema de la nueva cultura laboral que marcó historia y que él pudo vivirla ya no solo desde Coparmex, sino después ya como secretario de Trabajo, aterrizándolo en políticas públicas, creo que fue el momento más importante que a mí me tocó vivir de diálogo de él como personaje público, ¿no? Algunas de esas historias, pero hay un diálogo del que no hemos hablado, y creo que es un diálogo más permanente y no constante, que era el diálogo con Dios en la oración. Me parece que es un diálogo que alimenta toda su vida, que transcurre en la intimidad del corazón y en la intimidad de sus pocos ratos libres, pero me parece que ese diálogo alimenta cada una de las decisiones de los momentos complicados. Ese diálogo alimenta su paz y alimenta evidentemente su sabiduría. Él acostumbraba a ir a misa todos los días y cada vez que tenía algo realmente gordo se metía a rezar a la capilla del Santísimo o en algún espacio, en alguna escapada que se da. Y era frecuente verlo en silencio, pero porque estaba manteniendo un diálogo, ¿no? Y como dijo, era muy perceptible saber que no estaba callado, ¿no? que había cosas que estaban pasando en el cementerio, que estaba conectado finalmente con Dios. El diálogo más importante que yo tuve con mi esposo fue sin duda el diálogo que tuvimos cuando llega a la casa y me dice: tengo que platicarte de algo muy importante. Y entonces me abraza, traía sus estudios y me dice: tenemos que darle gracias a Dios, Chulo. Yo pensé que había una noticia maravillosa, ¿no? Le digo: sí, ¿qué pasó? Tenemos que darle gracias a Dios porque me acaban de dar una noticia que es muy importante, que es muy decisiva, y quiero que te sientes, que me escuches, porque si le hemos dado gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado, y que eso aparentemente podría parecer no tan bueno, con más razón le vamos a dar gracias a Dios hoy, que me acaban de manifestar que tengo un cáncer de estómago. Y entonces yo les: pero ¿cómo me dices eso? Te lo digo porque todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Y sabes, Chula, todo se allanará. Todo va a ser para bien. Y como dice Rodrigo, en ese diálogo me llevó ante el Santísimo y entonces me dijo: vamos a agradecer abrazándome, porque es un día muy importante en mi vida, porque el Señor nos ama y porque puedo compartir una pequeña astillita de su cruz. Entonces para mí ese fue el diálogo más importante de mi vida.